Muy bien. Recording in progress. Ah, Justo yo pregunté, me contestó la chica en inglés. por supuesto. Bueno, buenas noches a todos. Y los saludo en nombre del Megáfono, que es una editorial que, como ustedes saben, es muy exitosa y publica un libro cada 5 años. Pero ahora tenemos la intención de reflotar y de que pueda ser también un medio para que otras personas publiquen en el Megáfono. Este, el, esa es la intención y vamos a ver si funciona, digamos. Bueno, ahora habla el autor, porque hasta ahora habló el editor. Ahora habla el autor. Hay algo que me pasó con Nunca hables con extraños, la primera novela, que es que después de escribirla, bueno, conocí a los personajes y en realidad fueron personas que me cayeron muy bien, ¿no? Me acuerdo que eh, eh, Verónica Morelli, que presentó, terminó la presentación diciendo que los personajes eran entrañables. Y la verdad que son amigos, ¿no? Y esta novela, la novela de Nunca hables con extraños partió de una idea que era que yo pensaba que la dictadura había hecho que se interrumpiera el diálogo intergeneracional y quería mostrar o contar una historia de dos personas de diferente edad, que la jovencita de unos, que la idea era que no tuvieran relaciones sexuales para que no se transformara en algo como Lolita, digamos, y su relación amistosa. Bueno, partido de esa idea. Durante muchos años quedó trabada porque no sabía cómo seguirla, porque le pasaban cosas a cada uno de los dos y no pasaban cosas entre ellos y no sabía qué podía pasar. Y me acuerdo que me destrabó el marido de Ingrid, hoy aquí presente, que me dijo, bueno, pero en las amistades no pasa, ¿no? Y pasa de todo, pero no pasa nada. Y entonces dije, ah, cierto, y bueno, la seguí y cada uno le fueron pasando distintas cosas y les pasó este amor propio de la amistad, ¿no? Bueno, esa fue el inicio y la razón de aquella novela. Esta otra empezó apenas 2 o 3 líneas de un libro de Andrés Rivera, donde contaba la anécdota inicial, la anécdota con que comienza la novela, y me quedó esa escena durante años también, hasta que un día empecé a escribirla y pasó algo bastante particular. Me acuerdo de un relato de Jorge Amado, donde él contaba que los personajes en realidad hacen lo que ellos quieren, ¿no? Como el famoso personaje de Niebla que se puso a discutir con el autor, con Unamuno, ¿no? Y que la mujer de él, que era también novelista, le preguntó que estaba escribiendo una novela donde había una chica que estaba sufriendo la seducción de un abogado mayor
y que ella le quería preguntar a él qué pensaba si la chica tenía que defenderse un poco más. Y él le dijo, usted no se vea de los demás, vaya y escriba, ¿no? Y realmente es una sensación, cuando a partir de la primera escena los personajes empezaron a tomar vida, me fueron guiando por todos los episodios que suceden en la novela. Pero estos también me resultaron amables, me resultan todavía muy amables y muy queribles. Que entonces también ustedes puedan tener 2 o 3 amigos más que cuando la lean. Bueno, una cosa importante son los agradecimientos. Tengo que agradecerle muchísimo a Maylene Goldar con el cariño y la dedicación con que maquetó el libro y diseñó la portada con muchísimo cuidado. Y también a Fernanda Mursi, que se encargó de hablar con las, de hacer el ISBN, de hablar con las, ¿cómo se llaman? Las imprentas, de hacer todas esas cosas que a mí me cuestan tanto y ella las solucionó todas muy bien. Bueno, decidí una cosa medio particular, que es que decidí que este libro no tuvo tapas, ni contratapas, ni dedicatorias. Quería que llegara así, sin moños, sin agregados, sin frases previas. No. Yo había decidido, apenas empezaron las cosas, a escribir una novela erótica. Y cuando lo leyeron las primeras personas me dijeron que no les parecía ninguna novela erótica, que les parecía divertida sí, pero que no era una novela erótica. Bueno, después otras personas sí, les pareció que era bastante erótica, no sé. Ya decidirán ustedes de qué se trata. Pero bueno, como decidí esto, que no tuviera dedicatoria, vinieron Joaquín y Mercedes a decirme por lo bajo que si no el libro, por lo menos la presentación, se la dedique a la José Sánchez y a sus 2 compañeros del Castillos de Cartón, y a Lulu en cualquiera de sus edades. Entonces cumplo con el pedido de los personajes en esta dedicatoria a aquellos personajes de Almudena Grandes. Bueno, esta novela va a ser presentada por 3 personas, ¿no? Ingrid Pellicori, Lucrecia Conti Gómez y María Millán. Bueno, ¿qué se puede decir de Ingrid Pellicori? El recorrido es enorme, hecho enorme quiere decir que no fue muchos años, pero bueno, si ustedes quieren Peer Gynt, si ustedes quieren La buena persona de Sichuan, si ustedes quieren el Zoo de Cristal con Inda Ledesma, si ustedes quieren Federico García Lorca, si ustedes quieren Las Troyanas, si ustedes también quieren, y estoy diciendo
bueno, una milésima parte del recorrido y de las actuaciones de Ingrid, que terminaron en un maravilloso Agamenón que se estaba representando en la calle Corrientes. Me impresionó mucho ir por Corrientes y ver la cara de Ingrid enorme que había allí. Supongo que cuando termine la pandemia van a poder volver. Ahora, bien, de todas maneras hay algunos especialistas y cronistas que han descubierto un aspecto bastante particular del recorrido profesional de Ingrid, que es que ha ido a recitar a todas las presentaciones de un oscuro psicoanalista de Buenos Aires, que no se sabe, hay varias teorías, no se explica muy bien por qué, teniendo tanto éxito y tanto recorrido, se le dio por recitar Catulo y por recitar en las presentaciones de este oscuro psicoanalista, que bueno, le agradece hoy también la presencia. Bueno, también está Lucrecia Conti. Debo decir que Ingrid, además, es licenciada en psicología, profesión que nunca ejerció y que tampoco le interesó mucho. Pero a Lucrecia Conti Gómez, que hizo el recorrido inverso. Empezó siendo actriz, sí, con una formación muy rigurosa y se dedicó al psicoanálisis. O sea que hizo el camino inverso, ¿no? En el seminario 19 dice Lacan que en una primera entrevista hace falta que el posible paciente se encuentre con alguien, con una persona que se muestre o que no intente mostrar que está fuera del lenguaje, que está fuera de la sexualidad, que está fuera de la muerte, que esté comprometida esa escena con estas características. Por eso un psicoanalista difícilmente puede hablar objetivamente de una transferencia. Y él dice, bueno, si en una primera entrevista esto ocurre, después el análisis se verá. Y creo que Lucrecia justamente es alguien que es psicoanalista y que es psicoanalista en este profundo sentido. Yo pienso que no hay grandes psicoanalistas o jóvenes psicoanalistas o viejos psicoanalistas, sino que hay alguien que ocupa el lugar y lo sostiene con su cuerpo, con su presencia. Y creo que Lucrecia, de ella se puede decir esto. Uno puede pensar desde una perspectiva ética. Claramente se compromete, claramente se juega en todos estos aspectos, en su relación con el lenguaje, con la muerte, con la sexualidad. Y bueno, no cabe decir mucho más de un psicoanalista. Bueno, después María Millán es, porque yo había hablado con Lucrecia y había hablado con Ingrid, y las dos habían reparado y subrayado mucho el aspecto de cómo los personajes habían cambiado, cómo esas subjetividades habían cambiado a lo largo de la novela, pero como la novela tiene un contenido porque ocurre en los años 30, en el inicio de la década infame, que después yo pensé, en realidad en los 60 pensábamos que era una década infame y ahora podemos pensar que fue un siglo infame el que nos tocó vivir. Y que a quién podía llamar para que pudiera haber algo de este aspecto.
entonces me acordé que estaba María muy cerca. María es egresada de la UBA en la carrera de Historia. Se dedicó un tiempo, unos años, a la historia medieval, y me acordé ahí de lo que decía José Luis Romero, ¿no? Cuando le preguntaban por qué estudiar historia medieval, y él decía, porque no se puede entender nada de la actualidad si no se conocen algunas variables que empezaron en la Edad Media. En esa época, yo lo que voy a contar, no me acuerdo si fue algo que dijo María, si fue algo que dije yo, en realidad fue una interpretación mía en una charla con Oscar Terán, que me preguntaba por qué María se había dedicado a la historia medieval. Y yo, insisto, es un relato que no sé de quién fue, pero yo dije que la historia argentina estaba demasiado cerca nuestro y demasiado con demasiado sufrimiento y sensibilidad en la dictadura. Y que por ahí, que quizá había tomado cierta distancia para poder trabajar en la historia. No sé, insisto, no sé, creo que es un invento también, pero lo pensé. Por suerte, y después María encontró su camino en relación a la historia del cooperativismo en la Argentina y está trabajando en esto. Trabaja en esto con guantes blancos de plástico y descubriendo documentos. Ahora, en este momento, en, ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, ¿me haces acordar? ¿Dónde encuentra documentos En archivo, en el interesantísimos? archivo de la cooperativa del Hogar Obrero. Eso, me olvidaba. El Hogar Obrero. Bueno, le dije cuando la invité que en realidad la invitaba por esta causa, pero que ella podía hablar de lo que quisiera, que no tenía obligación de hablar de este aspecto de la... Pero bueno, no sé qué va a decir. Bueno, los agradecimientos están, las dedicatorias están de los personajes también, y bueno, le doy la palabra a las presentadoras. Primero, Grecia Conti Gómez. Bueno, muchas gracias, Enrique, y es un gusto presentar la novela. Sí, vos cuando me llamaste me dijiste que era una novela erótica, y cuando yo la leí te dije que me había divertido mucho, pero también te dije que me parecía que era erótica. Evidentemente es una novela que habla de Eros, y a mí me pareció absolutamente subversiva la idea de Eros que tiene, porque Mercedes, que es la protagonista, se enamora de su marido. ¿Y a quién se le va a ocurrir enamorarse de su marido? Entonces me pareció que la idea que transmitía era una idea muy fuerte, que era la idea de un encuentro de dos que vienen de distintos lugares y que sí que transcurre en 1930, y que un matrimonio católico en esa época aristocrática, donde la intensidad estaba puesta en el apellido y en la reproducción de ideología, de repente se enamoran. Y es algo que pudo no haber pasado, porque sucede así: el Eros aparece en un momento en la novela, y es a partir de un episodio que yo no sé si algunos ya la leyeron, porque la novela ya salió la semana pasada. No quiero comentarles mucho, pero algunas cositas voy a leerles. Al doctor Pérez Cancela le sucede algo, que es que tiene que pagar una deuda y que no le aceptan pagarla con dinero. Por otro lado, no la podía pagar con dinero. Entonces, los hermanos MacGregor, dos personajes siniestros de la novela,
le piden... Perdón, cambiaron de apellido, después son los Darrell. Bueno, yo tengo la otra versión. ¿Cómo se llama? La primera es Darrell, D-U-R-R. Bueno, estos hermanos Darrell le piden, a cambio de ese dinero prestado, gozar del cuerpo de su mujer. En realidad, parece así la idea, pero de lo que gozan finalmente es de querer humillarlo a él y de alguna manera también ponerla a ella en esa situación, a la señora Mercedes. Mercedes sigue llamándose Mercedes, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí lo que me impresionó de la novela es que ellos no tienen ese nombre originalmente. Él es el doctor Pérez Cancela y ella es la señora de Pérez Cancela. Y a mí me enamoró ella. Son dos personajes que también son entrañables, pero a mí Mercedes me enamoró por su historia. En estos acontecimientos, estos sucesos, en donde tiene esta forma tan particular de pagar, ella comienza a tener un cuerpo. Yo empecé a pensar por qué es una novela erótica, por qué aparece de esta manera Eros. Y qué le agregaba lo sexual a la historia. Y pienso que lo que le da, lo que le arma es un volumen al cuerpo de ella. Hay un momento muy hermoso de la novela que a mí me hizo acordar al cuadro El nacimiento de Venus, en donde este doctor, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los personajes siniestros, Archibaldo, sí. Le piden la primera escena, donde está el doctor Pérez Cancela, Joaquín, y su mujer, le pide que se desnude. A todo esto, ella, como siempre estaba en las escenas como alguien que simplemente está, y que no tenía la menor idea de qué significaba eso, a mí me causa gracia porque Enrique dice, estaba en esa situación sin tener una significación de lo que estaba sucediendo. El Archibaldo le pide que se desnude. Y hay como un pase mágico, un momento milagroso en donde ella se suelta el pelo y la ropa cae y queda su cuerpo desnudo. Y les voy a leer, que me pareció precioso. Dice, el doctor le pidió a la señora que se desvistiera. El doctor Pérez Cancela estuvo a punto de reaccionar, pero se sentía algo incómodo por la erección que le estaba produciendo la escena. Ella, ya encandilada como perdiz en el campo, comenzó a hacerlo. Y allí ocurrió algo cercano al milagro. Todo cambió. Se soltó el cabello, que cayó casi hasta su cintura, dejando ver un pelo negro moteado de canas. Aparecieron unos senos que nunca hubieran podido ser supuestos vestida, con grandes aureolas negras turgentes, como si no hubieran atravesado 3 maternidades. Una cola enorme, pero proporcionada, demandaba caricias y besos, y demás penetraciones, contrastante con una cintura finísima. Una enorme mata de vello negro contorneaba su pubis. Bueno, a mí me parece bastante erótica la forma, por eso digo, también tiene mucho de eso, del nacimiento en el cuerpo de ella, pero yo creo que nada de esta transformación hubiera ocurrido si no fuera porque después, en la escena siguiente... A ver, perdón, hay una radio prendida. Listo, dale. Bueno, Joaquín, en la escena siguiente, le pregunta a ella qué sintió. Ella no había tenido pubertad. En la novela se relata mucho eso, que ella no había tenido, como sus hermanas, un despertar sexual. Había estado viviendo las escenas del matrimonio, del noviazgo antes, de la maternidad, simplemente estando, sin ninguna otra significación.
Y entonces es muy divertido porque él le dice que no, se da cuenta que ella no tiene conciencia de la criminalidad del acto. En la escena con los hermanos estos, que es evidentemente una escena sexual, ella está frente al pene del doctor Archibaldo, como si estuviera frente a un aparato, no sé cómo dice Enrique, pero es muy divertido, frente a un aparato oftalmológico. La escena posterior es una escena de perversión en el sentido freudiano, en el sentido en que Joaquín empieza a preguntarle, que Joaquín también se sorprende mucho, porque empieza a interesarse mucho por qué sintió ella, y a preguntarle, y ella misma, con esas preguntas, se va interesando, se va despertando. Lo que me pareció hermoso también es que hay no es simplemente la visión del cuerpo de ella lo que lo despierta, sino el estar frente a otro pene. Él empieza a tener curiosidad si ella quiso tocarlo, si quiso chuparlo, qué quiso hacer con eso. Y ella, que no sabía bien qué responder, empieza a hablarle, empieza a ensayar respuestas frente a eso. Esa vez nada más sucede. La novela va transcurriendo en un descubrimiento paulatino y lento de lo que es el descubrimiento, por eso yo decía, el volumen del cuerpo de ella. La escena siguiente, ella va al encuentro sexual con estos señores y descubre el goce de la boca, descubre lo que es el goce de un beso, y ella lo vuelve a llevar y se lo vuelve a contar a Joaquín, y empieza así a tener la vivencia de lo que es el erotismo, su cuerpo. Y a mí me parece hermoso cómo ellos se van encontrando en ese diálogo entre lo que le sucede a ella en el cuerpo, en el goce del cuerpo, y lo que ella le cuenta a él. El antecedente que me pareció precioso de esta historia es lo que le pasaba a Mercedes. El gran problema de Mercedes de cuando era chica es que ella se pensaba mala. Ella sentía que había sido mala. A ver si encuentro la parte. Dice: Mercedes Oliviers Campos de Pérez Cancela tenía un problema, o quizás sería más correcto decir que la niña Mercedes Oliviers Campos, Merceditas, Mechi, había tenido un problema cuando era niña, que era su maldad. Merceditas pensaba que era mala. Hay toda una escena en donde ella relata, ella recuerda, después de estos acontecimientos, la sensación que sentía de placer cuando se narraba alguna escena en donde alguien hacía un daño, por ejemplo un animal, y ella recordaba haber matado caracoles, babosas, y las recordaba, dice la narración, con una sensación de placer y vergüenza. También quiso el azar que, con motivo de su primera comunión, su catequista se olvidara la autobiografía de Antonio María Claret. Y entonces ella empezó a leerla. Y fue una revelación, dice. Por fin encontraba una forma de pagar esa maldad que ella había tenido, y que era con sufrimiento. Dice: nada podría haber sido mejor remedio para reivindicar a la asesina de caracoles y traerla al camino del Señor. Le costaba mucho encontrar lugares de sufrimiento, porque bueno, ella vivía en una casa aristocrática y la verdad es que no tenía al alcance de la mano todo lo que tenía Claret para sufrir. Entonces dice que, bueno, aprendió a tomarse la nata de la leche, a abrigarse mucho en verano, a desvestirse mucho en invierno, como una manera de ofrecer a Dios ese sufrimiento. Y esto es muy tierna, Mercedes, porque en un momento ella recuerda, a partir de estos acontecimientos que le despiertan el cuerpo y su sexualidad, ella empieza a tener recuerdos no de las anécdotas que ella las recordaba, sino de los afectos, y empieza a tener
ternura por esta niña malvada, porque sufría, porque se angustiaba. Y empieza a recordar ese enamoramiento que tenía, esa pasión que tenía por Claret. A mí me hizo acordar mucho a las místicas castellanas, esta cosa como de pasión por Cristo, y cómo eso, de repente, todas esas intensidades de la infancia cayeron en el olvido, y transcurrió su vida en un cuerpo casi sin edad, hasta este momento en donde sucede este encuentro con estos hermanos Archibaldo y Wenceslao. Pero sobre todo con su marido. Ella empieza una investigación sexual de su cuerpo, en un ensayo con estos hombres, pero que finalmente va como recuperando en la escena con su marido, y eso le produce amor. Por ahí mi comentario se basa mucho en ella, ¿no? Él también tiene una transformación, porque él hubiera esperado celos, él hubiera esperado sentir, no sé, lo que se esperaba en esos casos, ¿no? Cuando hay una escena de 3 o de 4 en este caso, se produce fuertemente una escena de exclusión, que si no se atraviesa y no se renuncia a una idea de posesión, no se accede por ahí a lo que accedió él, que es al encuentro con el cuerpo de Mercedes, a poder tomar lo que de ella venía con gratitud. Me gustó mucho esa idea, esa profunda idea de recibir del otro y de renuncia a la idea de posesión, a la alegría que produce ese encuentro con el otro cuerpo amado. Y me conmovió muchísimo esa idea ética, ¿no? De el cuerpo amado no es solamente un cuerpo. Ella empieza con una investigación, empieza como a tener fantasías. A mí me hizo pensar mucho eso, que no es que ella tenía reprimida su sexualidad, no estaba fundada, su cuerpo no tenía volumen. Por eso pensaba, cuando leía la novela, ¿qué agrega lo sexual a la historia de amor? Y pensaba cómo se van bordeando su cuerpo, cómo se va llenando de vida a través de esos verbos, ¿no? Porque aparece mucho la pregunta de Joaquín acompañándola. Yo pensaba en la idea tan fuerte de Eros que transmite, ¿no? Que es la de dos que se acompañan, se escuchan, porque también aparece mucho el goce de contarle al otro, los dos como compinches, y que ella en ningún momento cae en ese lugar que también podría ser una idea del amor, en donde ella, no sé, pudiera encarnar un amo de los caprichos y tenerlo a él en una especie de vasallaje permanente, y no. Lo que le sucede a ella es una búsqueda con Joaquín, pero más allá de Joaquín, en donde a partir de lo que va sintiendo de vivo en su cuerpo, el goce del beso, recuperar una mirada, encarnar una mirada, las voces, los cuerpos, ella va desplegando una fantasía sexual que tiene que ver con esto. ¿Cómo sería gozar de otros cuerpos, ¿no? Porque bueno, así empezó. Y se va despuntando esa cuestión de que gozar de un cuerpo no es signo de amor, ¿no? Que el signo de amor tal vez tiene más que ver con esa gratitud de lo que recibe con Joaquín. Y empieza a ver ahí un contrapunto. Y entonces, en algún momento se le ocurre la idea de que lo que ella hizo, esto de ir a pagar con su cuerpo y con su sexo a estos hermanos siniestros, se le ocurre que eso tiene que ver con la prostitución. Entonces empieza a charlar con él de cómo sería la vida de una prostituta, qué siente, qué piensa, cómo vive su profesión.
Y entonces él, a mí eso me enterneció muchísimo, se mete en esa investigación con ella, la acompaña, y empiezan a tramar cómo harían, dentro de sus recursos, y sin exponerse demasiado, realizar eso. Y entonces, bueno, hay toda una peripecia en donde a él lo acicala y entonces va a un prostíbulo y de repente, bueno, tiene que estar con la prostituta, y de repente se encuentra charlando, él finge una indisposición y se encuentra charlando con la prostituta a ver cómo la puede invitar a tomar un café a la casa para que su mujer la conozca. Y así se entabla algo muy hermoso entre estos tres, que vuelve a traer esta cuestión de la renuncia, de la idea de posesión, tan necesaria por ahí para vivir así, con esa libertad del amor, y que los encuentra también en eso, ¿no? Porque él ya había tenido la experiencia de ver, digámoslo así, en espejo a otro hombre, su propio sexo también desdoblado ahí, ¿no? Él, a partir de la pregunta que le surge por la erección del otro, es que le pregunta tanto a Mercedes y así ella entra en la escena. Así también ella empieza a entrar en la escena del cuerpo de otra mujer, y ahí le pasa algo maravilloso, que es que se empieza a encontrar con esas caricias que no tuvo en la infancia, con esa madre tan fría. Hay una manera muy hermosa, como lo escribe Enrique, en el encuentro entre ella y Raquel, que así se llama la prostituta, que dice así: Mercedes lloró de emoción con el cuerpo de Raquel. Todas las caricias cayeron en ese enorme vacío que fueron las inexistentes caricias de su madre, cuya única pseudo-emoción había visto en el entierro de su padre. Por eso mismo se despertó feliz, como saliendo de un profundo ensueño. Otro efecto de estos acontecimientos fue la felicidad también en Joaquín, y la transformación desde ese doctor Pérez Cancela a este Joaquín, que es la dicha. A mí me hizo acordar mucho al poema de Borges, La dicha está en la cifra, y que dice que todo sucede por primera vez, porque esta novela da esa impresión, ¿no? Enrique lo dice, todo sucede por primera vez. Él se encuentra con el cuerpo de su mujer por primera vez. Él la mira en esa escena primera, como el nacimiento de Venus, y yo pensaba en eso, ¿no? Que hay que a veces alejarse un poco lo suficiente como para tener una perspectiva y ver a alguien en su justa forma. Él, no es que Mercedes era un personaje desconocido para él, era su esposa, pero nunca la había mirado así, nunca había mirado su cuerpo. Y ella tampoco lo había mirado a él. Ella lo empieza a mirar en una escena también muy conmovedora al principio, en donde ella, después del encuentro con estos hermanos siniestros, ella vuelve llorando, pero en realidad vuelve llorando porque ella fue a ese encuentro entregadísima, pensando en esta mística, en la niña mala y en la mística, ¿no? Ella fue al encuentro para entregar su sufrimiento como forma de pago por todas sus maldades, y se encuentra con placer, absolutamente desconcertada, se encuentra con placer. ¿No? Los besos, los recorridos, en la primera escena no hay ninguna penetración, sino que hay todo un erotismo de la caricia, y ella está absolutamente confundida y sale llorando, y se va llorando a su habitación, y por primera vez el marido la acaricia. Y él dice que él mismo se sorprende porque él nunca la había acariciado. Y hay un instante precioso en donde ella, despacio, se da vuelta, con lágrimas en los ojos, lo mira fijamente y lo besa apasionadamente. Y ahí algo sucede que es absolutamente subversivo para la historia, ¿no? Un matrimonio aristocrático católico que se besa con esa pasión. Y ahí es cuando realmente Enrique dice, se produce ese encuentro tan conmovedor entre Eros y Afrodita. Bueno, ¿y a él qué le pasa con todo esto? Es como una
es toda una revolución también para él, ¿no? Porque él también descubre, gracias a esto que le pasa a Mercedes con su cuerpo, su propio cuerpo. Y lo que él muchas veces, todo esto además con muy poca conciencia, pues es un proceso muy lento, ¿no? En donde la conciencia interviene muy poco, o va interviniendo en su medida justa. Hay dos detalles que a mí me gustaron mucho en este sentido, en donde la conciencia interviene poco, que es la idea del misterio, que también forma parte de la ética de estos personajes, conservar el misterio, y pienso que poco saber tiene que predicar uno sobre el otro para poder sorprenderse, para poder encontrarse con una sorpresa, con una novedad, y que ella puede estrenar un cuerpo nuevo y buscar desde ahí no solo sexualidad, sino también la poesía, porque ella empieza a ser pres, ¿no? Ella puede descubrir esa mala y recuperar algo de esa maldad, recuperar algo de esa mística en un camino hacia la poesía, y que la poesía le devuelve de una manera como mucho más tersa y más intensa, una manera de decir ese amor. Y después, con el encuentro con estos hermanos, que es muy sorprendente, porque ellos buscaban justamente humillación, ella conoce un nuevo personaje que es la puta. Y es muy hermoso la manera en donde ella no es una, sino tres. Y hay algo que a mí me pareció genial, que dice, ella no sentía culpa por su sexualidad. Era la mala la que se sentía culpable y por eso había aparecido la mística que dependía de ella. Pero la puta tenía la conciencia limpia. Entonces podía investigar tranquilamente su sexualidad. Y como para concluir esta breve presentación, me gustaría contarles, bueno, lo que le sucedió a él, ¿no? Que tiene que ver con un anoticiarse muy paulatino que le va transformando también su vida. No solo su vida en relación a la sexualidad, al amor fundamentalmente, este amor, a la libertad, este amor, a la ternura que despierta, sino también el amor a su profesión y el descubrimiento de la risa. Él se descubre mucho después, él ve su vida también por primera vez y se da cuenta de lo aburrido que estaba. Y cómo la vida para ellos dos empieza a tener otra dimensión, que es la dimensión de la vida que da el amor. Es una versión del amor que tiene que ver con la compinchería, con el diálogo, con esta idea de renunciar a la posesión, como les decía, y con la gratitud, ¿no? Con la gratitud de dos que se entregan. Como dice el poema de Borges, loado sea el amor en donde no hay ni poseída ni poseedor, sino dos que se entregan. Así que bueno, me pareció preciosa. Gracias por permitirles decirle algunas cosas que pensé o que sentí en el transcurrir de esta lectura. Bueno, hay aplausos no sonoros, Lucrecia. Gracias por el comentario. Gracias por el comentario. Ya después charlaremos más detalles para no contar todo. Bueno, ahora María va a hablarles. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes. Bueno, me quedé pensando en muchas de las cosas que dijo Lucre, estuvo muy bueno todo lo que estoy contando. Bueno, gracias por estar acá a todos y gracias papá por haberme metido en este lío. Y gracias también por haber escrito este libro y todos los libros que escribiste.
Justo publicar un libro en este momento pandémico y de crisis y de tanto sufrimiento, me parece como hay un alito, un brote, eso. Gracias. Y gracias también por todos los libros que me prestaste, los que me regalaste y los que te chafé y nunca te devolví. Pero bueno, justamente el libro empieza con una cita de Proudhon, la propiedad es un robo. Es una cita que mi papá me ha dicho, mi abuelo Enrique también, desde muy pequeña. Así que bueno, en realidad estoy acá para invitarlos a que lean el libro, pero también lo compren, y si no pueden comprarlo, lo roben de algún lado. Bueno, yo no vengo a hablarles entonces de la historia del doctor Pérez Cancela y de Mercedes, que coincido plenamente con Lucre. Mercedes es un personaje hermoso. No vengo del palo de las letras, me pone muy nerviosa esta situación, debo decirlo. Pero bueno, vengo a hablarles un poco de la década infame, que es el momento en donde transcurre esta historia. Y hay una suerte de espejo. Ustedes saben que los historiadores han denominado este periodo como la década infame, que se inaugura en 1930, que es cuando empieza esta historia, con la dictadura con el golpe de Estado, la dictadura de Félix Uriburu, que inaugura toda una serie de dictaduras que ya conocemos, lamentablemente, que ocurrieron a lo largo del siglo XX. Y los historiadores llaman a este periodo la década infame, ¿no? Y hay algo de estos personajes siniestros que trae Lucre, que nos contó Lucre, que tienen mucho que ver con el clima de la época, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo que era lo que llamamos la oligarquía o la clase dominante, ¿no? Clase a la cual pertenecen los personajes. La década infame se llamó así, entre otras cosas, o se la denomina así, entre otras cosas, porque ocurrieron no solamente la dictadura y la restauración de la élite conservadora en el poder. Ustedes saben que Marx decía que llamándolo a Hegel, que la historia se repite, ¿no? Se produce una vez como tragedia y otra vez como comedia. Y hay algo del regreso en la década que inicia con 1930 de los conservadores, de la élite conservadora al poder, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, los conservadores son los que construyeron el Estado Nacional hacia finales del siglo XIX y gobernaron el país violando la Constitución de 1853 durante 36 años a través del fraude electoral, ¿no? y digamos, la corrupción. Hubo después de este periodo, a partir de 1916, 3 presidencias radicales, que, bueno, créase o no, la Unión Cívica Radical surgió, como ustedes saben, como una fuerza política revolucionaria. De hecho, durante la última década del siglo XIX produjeron varios actos así tomaron las armas directamente en contra de la élite conservadora y para restituir la Constitución, ¿no? O sea, que el voto fuera efectivamente, digamos, del pueblo, ¿no? Que el poder fuese efectivamente democrático, del demos. Entonces, en la década del 30, al restaurarse la oligarquía en el poder, aparece como toda una serie de entramados de corrupción terribles, no solamente con la dictadura de Uriburu, que dura muy poquito tiempo, porque los conservadores se reinstauran a partir de 1932 con 3 presidencias en las cuales no solo utilizan el fraude, sino que además lo justifican, ¿no? Dicen que, bueno, que el pueblo no está preparado para gobernar. Y entonces hay 3 presidencias hasta la dictadura siguiente, en 1943, en donde gana las elecciones utilizando el fraude nuevamente. Entonces,
toda esta idea de la década infame y toda la situación que desencadena la historia, que termina siendo una historia de amor y erótica entre este matrimonio, está ligada a un momento de la historia en donde la corrupción está al orden del día. Hay muchos hechos, pero por ejemplo, uno muy conocido que es el de Lisandro de la Torre, senador por el Partido Demócrata Progresista, un militante socialista que cuando está denunciando justamente al gobierno de Justo por irregularidades en los negociados con Inglaterra y los frigoríficos británicos, ya éramos, ¿no?, desde el siglo XIX un país agroexportador, no sé si les suena, dependíamos mucho de las divisas que entraban por las exportaciones de productos agrícolas, y Lisandro de la Torre está denunciando todo un entramado de corrupción en el Senado y matones contratados por la Concordancia, que es una coalición cívica, acá la historia repitiéndose de nuevo, que reúne, ¿no?, a los conservadores en el poder, intentan asesinarlo a Lisandro de la Torre y terminan matando a Enzo Guardavere, que es otro militante socialista. Ese es un caso entre muchísimos, ¿no? Ni hablar que, y esto atraviesa los gobiernos tanto de la oligarquía, fundantes del Estado Nacional, como las 3 presidencias radicales, las mujeres no teníamos derechos políticos, y hay algo que se atraviesa fuertemente ahí con la historia de Mercedes, porque realmente ella también descubre algo de ese orden, ¿no?, a lo largo de la novela. De hecho, ella Enrique trae a Alfonsina Storni, trae también, a través del personaje de Mercedes, a una militante anarquista hermosa, Salvadora Medina Onrubia, que Uriburu fue una de las primeras cosas, ¿no?, que hizo el mismo día del golpe de Estado, fue encarcelarla a Salvadora, que es una luchadora, una militante feminista, bueno, que estaba ahí haciendo lío, y ella le responde con una carta a Uriburu, que es, bueno, Mercedes se pone en contacto, Mercedes, el personaje de la novela, se pone en contacto, ¿no?, con la historia de Salvadora. Bien, ¿qué más les quería contar? Bueno, también dentro de lo que es la élite y la clase dominante reinstaurándose en el poder de esta manera tan violenta como fue la dictadura y después los gobiernos de la Concordancia, aparece también ya todo el entramado judicial, ¿no? Cómo la justicia ya está tomada de una manera, digamos, muy fuerte, muy descarada, ¿no? Como sin ningún velo o caretaje al respecto. Y el personaje del doctor Pérez Cancela trabaja en tribunales. Entonces, también aparece algo ahí de todas las matufias que se cometían. Bueno, inclusive él se pone en contacto con esa realidad. Encuentra en la acordada, el documento, no sé si sabían que en 1930, cuando se produce el golpe de Estado, 2 meses después, el Procurador General de la Nación, que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, es pura casualidad, nada que ver, junto con los ministros de la Corte Suprema, redactan lo que se llamó la acordada, que es una, digamos, justificación o legitimación, valga la contradicción, del golpe de Estado, que por supuesto los conservadores no denominaban, ¿no?, golpe de Estado, sino que hablaban de que era una revolución. Bueno, y los personajes que Lucre llamó los siniestros, también encarnan un poco ese clima de la época que desde las clases dominantes, cómo se expulsa y cómo se discrimina muy fuertemente a los sectores populares, ¿no? Es un momento, la década del 30, que también está asignada por la crisis. Ustedes saben que en 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street,
se produce una crisis económica orgánica del sistema capitalista muy fuerte que va a tener efectos a lo largo de toda la década, y por supuesto en nuestro país eso afectó muchísimo, sobre todo por la caída de las exportaciones, y eso generó que en las provincias, y sobre todo en los sectores rurales, se produjeran migraciones de campesinos, campesinas, que se habían quedado sin conchavo, ¿no? Sin trabajo, y migran a las ciudades para, bueno, conseguir una vida mejor, y es el momento en donde se construye la idea del cabecita negra. ¿No? O sea, aparecen, por ejemplo, las primeras villas miserias. En 1931 se empieza a construir, los migrantes llegaban con ferrocarril, la villa que nosotros conocemos como la Villa 31 de Retiro empieza a armarse, a establecerse en ese momento se llamaba Villa de Desocupación, porque por supuesto los migrantes llegaban ¿Cómo le y avisamos? no conseguían trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Enrique, ¿preguntaste algo? No sé, pensé que... Bueno, ¿sigo? No veo a nadie. ¿Se me escucha a mí? Sí, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, no, eso, les decía, entonces, en ese momento la Villa 31 se llamaba Villa de Desocupación. Entonces hay el contraste, la aparición de estas personas, que para la élite era, ¿no? Hasta ese momento, la élite del siglo XIX había gobernado trayendo a los inmigrantes europeos, que también fueron bastante discriminados y terminaron siendo la mano de obra, digamos, excluida, pero tenían la impronta de ser europeos, ¿no? Bueno, en este momento las migraciones traen a la ciudad a los campesinos, los trabajadores del resto del país, y la oligarquía, ¿no? Aparecen este tipo de expresiones, ¿no? De los cabecitas negras y demás. Eso se muestra mucho, por ejemplo, en la literatura de la década del 30, en las obras de arte o en la pintura. Hay un cuadro de Berni que se llama Los Desocupados, que es muy, muy impresionante. Bueno, nada, los invito a que lean la novela. Digamos, hay todo un vínculo, un diálogo con el momento, con el periodo histórico, que está bien interesante. Bueno, les agradezco mucho y gracias, papá, por haberla escrito. Bueno, gracias María. También tanto la intervención de Lucrecia como la de María me dan ganas de seguir charlando. Bueno, lo haré. Seguro que van ocurriendo cosas. Hay varios aspectos de lo que vos decías que, bueno, María está como para ver también la relación entre la historia política del momento y la historia de estos dos, ¿no? Bueno. Y entonces, Ingrid, te escuchamos. Bueno, entonces, primero que nada, que es un gusto participar de esta presentación. Como ya comentó Enrique, yo ya estuve en otras presentaciones, pero Enrique tiene la particularidad de que escribe libros, pero me hace leer lo que dijeron otros, no su escritura. Por ejemplo, en el caso de lo que él escribió sobre Catulo, yo tenía que leer a Catulo, no a Millán. Y lo mismo con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Con San Juan de la Cruz, claro, efectivamente. Y acá de nuevo no quería que lo leyera. Me invitó a que hablara de la novela. Yo digo, pero va a haber otra gente que habla de la novela, quiero leer lo que vos escribiste alguna vez. Bueno, entonces es lo que voy a hacer. Voy a leer unos fragmentos de la novela, finalmente voy a leer a Millán. Y eso que podría leer
a Alfonsina, podría leer La Cordada, otras cosas que hay dentro de la novela. No sé cómo no me pidió eso, Enrique. No, voy a leer al mismísimo Millán. Pero sí, Enrique me pidió además, como por supuesto leí la novela y le comenté lo que me parecía, me pidió, eso sí, que bueno, compartiera un poco esas impresiones que le habían gustado y que básicamente tenían muy sintéticamente que lo que yo más reparé, lo que más me llamó la atención. Por supuesto me hizo la pregunta de si era una novela erótica y también le contesté que sí. Tan es una novela erótica que es como de cómo el erotismo transforma a las personas, se podría hacer, ¿no? O de cómo el sexo, la sexualidad, podría ser un poco parafraseando también a Borges, no hay como el sexo para mejorar la gente, sería. Porque todos mejoran en esta novela a partir de la sexualidad, todos se vuelven más libres, todos se vuelven más humanos, todos descubren el amor, descubren la ternura, descubren la libertad, se vuelven mejores en sus profesiones, se vuelven mejores educadores de sus hijos, se vuelven mejores en su conciencia política. O sea que verdaderamente es un poder benefactor de la sexualidad enorme. Incluso los siniestros se mejoran. Se mejoran los siniestros también a partir de la sexualidad. Encuentran como a partir de descubrir o poder asumir ciertos aspectos de su sexualidad, también se mejoran, se vuelven menos siniestros. Así que bueno, Enrique es un gran creyente en el poder benefactor de la sexualidad, esa es mi conclusión. Bueno, novelas hermosas, los personajes verdaderamente son divinos en su descripción y en su transformación, en su desarrollo. Pero bueno, quiero que escuchen la palabra de Enrique, su pluma misma. Bueno, voy a leer el comienzo de la novela justamente para no deschavar tanto, aunque ya se contó bastantito, pero bueno, eso, y luego unos textos que aparecen como un cuaderno de Mercedes, unos poemas, están planteados como recuerdos, pero son poemas. Bueno, el comienzo de la novela es así. El doctor Joaquín N. Pérez Cancela estaba sentado en la plaza que había a una cuadra de su casa en pleno Barrio Norte. Había estado sentado no sabía cuánto tiempo en la Plaza Lavalle. Octubre de 1930, mucho calor. El doctor transpiraba. Vestía, de todas maneras, un traje con chaleco que a estas alturas estaba mojado. Le molestaba también el cuello de su camisa, que apretaba considerablemente una papada, algo notable. Seguía teniendo un aspecto bastante joven, a pesar de estar por cumplir 50 años, 15 más que su mujer. Era más bien bajo y algo gordito. El recuerdo de su mujer, de su cara, hizo que volviera a llorar involuntariamente. Usted sabe, doctor, que no querríamos ponerlo en una situación tan desagradable, no querríamos ejecutar los pagarés. Por otro lado, nos dijo usted que no podría responder, la enfermedad de su suegro, en fin. Una de sus hijas va a la escuela con la mía, Victoria, usted la conoce, sería un escándalo. Y volvía la imagen de Mercedes. Al mismo tiempo, se daba cuenta el doctor que era la primera vez que pensaba en ella. En ella nunca pensaba, como no pensaba en tantas cosas. Encima, el hijo de puta había mencionado a su hija. Y otra vez, las lágrimas, sus ojos, y a esta altura, los mocos. Se dio cuenta también de que había pensado la palabra hijo de puta con la tranquilidad de que no había nadie, de que no la había dicho en público. Finalmente, él era un buen católico. Usted sabe, doctor, que no nos gustan los escándalos, y mucho menos que piensen de nosotros que no tenemos compasión. Preferiríamos que la cuestión se resolviera en forma más privada que en un tribunal. Un rato después de haberse ido, recordó que estos tipos no habían tenido ningún problema en ejecutar y dejar en la calle a muchas familias. La fama ya la tenían, inclusive él ya lo sabía antes de pedirles el préstamo. ¿Y cómo sería la forma más privada, doctor? Había preguntado él, idiota, inocente. Se le ocurrió pedirle consejo al padre Secundino, pero ¿qué iba a decirle?
Se avergonzaba de solo pensarlo, de pensar que por un instante había considerado la posibilidad de aceptar. Se confesaba cada 15 días y no tenía nunca nada para decir. A veces inventaba para no pasar por boludo. Y siempre le llamaba la atención la poca importancia que el padre le daba a sus infidelidades inventadas. 3 Padre Nuestros, a lo sumo. Parecía que para el padre Secundino esto era algo habitual, por lo menos en los hombres. Se le había ocurrido comprar ese petit hotel en la calle Juncal, aunque no le alcanzaba el dinero, y había pedido ese préstamo considerando que tenía muy buenas entradas, gracias a que era el abogado de su primo, con juicios millonarios, que muchas veces tenían como parte al Estado o a estados provinciales. El primo y todos sus putos campos, que en algunos casos ocupaban media provincia. Muchos le habían advertido sobre el inconveniente de tener casi un solo cliente, porque los otros casos eran puro chiquitaje. Y él, algo quedado, y también, por qué no decirlo, un poco vago, dejó pasar los años. Lo que no había considerado era que su primo se podía morir y que su mujer le hubiera pasado todos los asuntos, incluyendo la sucesión a su propio hermano. Ninguna de las dos cosas había considerado. Ella, que era de misa diaria, ella que quería tanto a sus nenas, le importó muy poco dejarlo en manos de los MacGregor, Archibaldo y Wenceslao. Los dos con esos pelos rubios y finitos, con ese corte de barba a la navaja y esa piel seca, esos ojos celestes. Ellos llevando los casos de la iglesia. Bueno, doctor, usted sabe que si no se paga con dinero, se paga en especies. Él seguía sin entender. Después tampoco entendió demasiado, pero había algo concreto para entender. Su señora, la señora Mercedes, estuvo en casa tomando el té. Allí tuve oportunidad de conocerla. Después la vi en misa el domingo, estaba en su compañía, muy elegante. Elegante, pensó. Mirá la palabrita del cretino este. Muy de a poco fue entendiendo, muy de a poco. Y ahora entendía, aunque no del todo. Había escuchado algunos casos, pero de antaño, en el campo, en juzgados de paz del campo, con la negrada, algún suicidio de un marido que no había soportado, casos que se comentaban en la facultad, en derecho penal, pero cosas del pasado, no de esta plaza, en estas fechas, dentro de este traje. Le volvían escenas de su vida, el primario, el colegio, las mucamitas que perseguía por los pasillos oscuros de la casa paterna hasta encontrarlas en algún rincón y en ciertos casos, con algunas no asustadizas, llevárselas al dormitorio y a veces por meses. El bochazo en obligaciones, con Sánchez de Bustamante en la sala, conocido de su papá, pero nunca, nunca algo así. En esa tarde calurosa de octubre de 1930, el doctor Joaquín Pérez Cancela encaneció. Vio, le pareció evidente que tenía una familia, una mujer y un cuerpo encorsetado en un traje hecho por un sastre caro de esta ciudad de Santa María de los Buenos Aires que miró por primera vez. Se levantó y fue caminando paso a paso hacia su casa. Mire, doctor, es muy simple. El miércoles que viene a la misma hora, usted viene con ella y le devolvemos el primer pagaré. Usted firmó solo 5. En poco menos de un mes se acabó el problema. Se acabó el problema. Bueno, ese es el primer momento de la novela y ahora les voy a leer estos textos del cuaderno de Mercedes. Es la parte que si a alguien le quedaba duda, confirma que es una novela erótica. Hoja 1. Lamer, la suavidad en glande, pasar lentamente la lengua
por algo que solo podría ser dulce, ignorando claramente la cara del portador, sin esperar nada. O hacer estallar un pezón, con sorpresa de los hombres, con gemido de mujer. Hoja 2. Chupar para sí, para adentro, para llevarse algo, para generar ese impulso loco de querer meter en algún lugar algo, o ese otro de querer que algo le metan, de tener algo adentro. Hoja 3. Mirar infinitamente, mirar el infinito, querer, como Alfonsina, guardar una mirada, mirar con la mano, mirar esos ojos que te miran con deseos brutales, mirar cómo se pierden detrás de unos párpados. Hoja 4. Escuchar una voz que gime, que grita, que no entiende cómo puede ser tanto placer. Escuchar una voz que calla, que se adormece y que solo deja escuchar una leve respiración, que duerme. Hoja 5. Palpar el calor y la redondez de un pene, ese oxímoron de lo suave y de lo duro. Pechos, cuando la mano se hace caricia y los dedos tenazas de un pezón. Hoja 6. Mojar, mojarse, los muslos, las sábanas, mojar con la concha, mojar con lágrimas, mojar con sudores. Hoja 7. Oler. Hasta lo más hondo, una vagina. Tener la cabeza enterrada en una axila, lo más profundo, lo más íntimo, lo que transpira en el cuerpo de uno del otro. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias, Ingrid. Ah, ¿cómo? Qué lindo Lucrecia. escucharla. Gracias. Bueno, al fin leemos a Millán. Che, qué bueno, nunca me había escuchado. ¿Viste? Porque No, siempre muy me hacía bueno leer a otra gente. Sí, como diría Viviana Berarducho, voy a escribir un libro con los códigos de barra, a ver si venís a leer códigos de barra. No, pero la verdad que me impresionó mucho, especialmente la doble entonación de los Darrell y muy, muy bueno, muy bueno. Ese escritor tiene futuro, ¿no? La verdad que sí, es muy lindo. Es lindo de leer. Bueno. Sí, tiene mucha musicalidad. Mucha musicalidad. Sí. Sí, es distinto escribirlo, leerlo y escucharlo, ¿no? Escucharlo estuvo muy bueno. Bueno, abrimos un poco, si alguno más quiere hacer algún comentario, pregunta. Ahí está Patricia Ramos. Hola, Enrique, hola a todos, a todes. Muchas gracias a los presentadores, a Lucrecia, a Ingrid y a María, y sobre todo a Enrique por el libro que no terminé aún de leer, pero que vamos por la mitad. Y los comentarios me hicieron dar ganas de
cuando termine el Zoom, seguir leyéndolo rápido. Y una sola cosa se me ocurría, que seguramente se le ocurrió a otros, que era esta relación, me parece que Enrique establece en lo que llama la propiedad privada, ¿no? Que Lucrecia creo que mencionaba en relación a la diferencia entre el amor y la posesión, y que María subrayaba en relación a, digamos, la legitimación, la naturalización, primero de los gobiernos conservadores, después del PAN, etcétera, respecto de la legitimación del gobierno de facto, de la década infame, priorizando la propiedad privada por sobre cualquier otra cuestión, ¿no? Que está en el texto también. Entonces, me parecía que ahí estaba también algo que se articulaba entre esta escena inicial de los Dural, Durrell, sí, sí. Durrell. Tuve que cambiar porque le había puesto MacGregor, pero Pobre Diego. algunos conocen. Le consulté a Diego y me pareció. Lo que pasa es que eran parientes míos, eran parientes míos. Eran parientes míos de la justicia. Bueno, entonces. Claro. Los rebautizamos los siniestros para que no haya problema. Claro, pero después lo de los siniestros pasó, digamos, a tener también en los comentarios, digamos, algo, digamos, de apaciguamiento, o por lo menos del punto de vista de la polimorfía sexual, ¿no? Pero lo que intentaba subrayar nada más era esta articulación, que creo que Enrique le pone el énfasis, incluso en las primeras páginas, respecto de la reflexión sobre la propiedad privada, porque además el doctor no solo está en tribunales, sino en la facultad, es decir, en donde se reproduce, no es solo los tribunales, sino en la facultad, ¿no? Y algo del orden de la salida de la anestesia que pareciera producir el encuentro con el erotismo, no solo en relación a la vida privada, sino a la vida pública, ¿no? Por lo menos que aparece como en el personaje del doctor. Nada, solo para... Es interesante esto que decís, Patricia, porque la idea de verdad que aparece en el encuentro entre ellos le permite a él mirar su vida como un acontecimiento falso, su vida anterior, ¿no? Es la falsedad en la que vivía. Es muy fuerte ese contrapunto, como se transmite. No sé si es falsedad, o sea, sí se habla de falsedad, es cierto, sino como la naturalización, digamos, de cierta anestesia en relación a aquello que, digamos, está de acuerdo a un orden regido por una ley o por una arbitrariedad, ¿no? Sí, por eso me parecía que del lado de los Darrell sí había perversión y eso. Del lado de Joaquín era eso, naturalizar algo, pero porque no lo había mirado, el cuerpo de su mujer, o no había mirado a su alrededor, ¿no? Él descubre a los miembros de la Corte Suprema desacordada, ¿no? Y por eso digo, él a tribunales iba, pero no trabajaba en tribunales. También es cierto que él era profesor de Derecho Romano en la facultad, a donde había ido a parar porque un tío, porque no sé qué, pero tampoco se había interesado. Pero daba la clase que le tocaba ahí sobre el tema de la libertad, ¿no? Que después se transformó en especialista en la libertad en el derecho romano. Me parece que esto tampoco es casual, ¿no? Yo pensaba, después de haber escuchado a las 3, esta cuestión que la vida nuestra también,
en la vida nuestra también lo personal no deja de estar ligado permanentemente a cada momento político, ¿no? Hoy tuve la suerte de reencontrarme porque han venido personas con las que hemos pasado épocas difíciles. Y no solo la época de la dictadura, ¿no? Y cómo nuestras vidas personales fueron afectadas por eso también, ¿no? Entonces, ahí no hay una relación directa, ¿no? Pero es cierto que me parece que esto de que él no miraba el cuerpo de su mujer, ni a su mujer, ni a sus alrededores, tampoco miraba lo que después empezó a mirar muy fuertemente, ¿no? Cuando leía los apellidos de los firmantes de la acordada, sí, de la acordada, que es una de las cosas, no diría más siniestras, porque para ejemplos tenemos montones de cosas siniestras, ¿no? Pero cómo había ido al primario, al secundario, a la universidad con estas personas, que sí, bueno, hay un Videla que no sé si tendrá relación con el tirano pero sí está el abuelo de Rodríguez Larreta, con el mismo nombre. Es el tío bisabuelo del alcalde de la ciudad actual. Estamos con las familias de la mafia intactas, ¿no? Ahí me parece que es donde María también subrayaba, o yo entendí por lo menos, que hay algo, sobre todo cuando María recalca lo de los cabecitas negras y los dos tiempos de la inmigración, ¿no? Ahí donde esperaban que llegaran los franceses y los ingleses a traer la cultura, y llegaron los tanos y los españoles, los anarquistas, etcétera, ¿no? Pero algo del disciplinamiento, quiero decir, que propone la élite oligárquica, hay como una interferencia, no sé si es mía. Algo del disciplinamiento que también está, digamos, en la escena que proponen estos hermanos con el matrimonio con Mercedes y Joaquín, ¿no? Que hay un intento de disciplinamiento de la oligarquía bajo distintas formas. Por eso me gustó el énfasis que puso Ingrid en el cambio de las personas. En esto que yo no le hubiera puesto este nombre, pero Ingrid le puso cómo todos mejoraron, ¿no? Inclusive los siniestros mejoraron, ¿no? Como una propuesta casi, yo diría, ética y política, que quiere como que puede ubicar en relación a la sexualidad y al amor una posición subversiva respecto del sistema, digamos. Porque es por ahí que ellos se dan cuenta de dónde vivían, ¿no? El entierro del padre de ella... Sí. Quería hacer un comentario. Termina, después habla. No. Dale. Bueno, quería agradecer profundamente la novela. Tuve la suerte que Enrique me la relatara hace 2 años. Y el encuentro con el texto, o sea, primero me divierte mucho cómo Enrique escribe en una complejidad de planos que me hace a mí de repente ir al celular y buscar nombres, buscar paisajes o parar en la apuesta fuerte a, digamos, a ver, al no prejuicio, a la libertad. La articulación política, al final, cuando Archibaldo
se parametrea, y hay un comentario sobre la heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, y él dice que los jóvenes de ahora, por suerte, no ubican, que es un comentario, nada, bonito, político. Y entonces me parece, lo que me ponía a pensar es que yo no soy la misma de hace 2 años, cuando él me relató, tuve otro análisis, ¿no? Y entonces la felicidad de poder encontrar en el escrito cosas que no había escuchado de entrada. Y me parece que esa es la posibilidad, de que este texto también permita la evolución del personaje de quienes somos leyéndolo. Así que muchas gracias por no sé, a ver, la posibilidad de las personas que comentaron esto, ¿no? En la voz de Ingrid, y digamos, a ver, en el contexto histórico, y en la posibilidad de encontrar belleza, que es una característica de Lucre, en la posición de los personajes. Así que, bueno, gracias, disfruté mucho de esta presentación, y bueno, me parece que ya tengo a las personas a las que tengo ganas de regalarle el libro. Gracias. Buenísimo. Gracias, Silvina. Buenas Che, noches. Lucre. Bueno, está. Sí. Dale. Bueno, yo quería decir, bueno, en primer lugar quería agradecerlas a vos, Enrique, por la presentación de tu novela, y a las 3 presentadoras. La verdad que me repercutió mucho las cosas que dijeron. Esta cuestión de cómo la sexualidad nos transforma, me parece una idea muy, muy interesante, pero además muy, muy real, digamos, muy cuestiones, justamente me hacía acordar esta relación entre lo histórico y político, entre lo público y lo privado de cada persona. Y yo recuerdo en la época del proceso, en 1982, creo que hubo dos novelas que a mí me repercutieron. El miedo a volar, de Erika Jones, no sé si alguno de ustedes la leyó, es una novela erótica. Y Carta abierta a mi futura exmujer, de Dalmiro Sainz. Yo recuerdo cuando leí estas novelas, justamente en el tiempo del proceso, todo lo que me repercutió digamos, este tipo de novela erótica. Me parecía, hubo otra también, pero ahora no me acuerdo, una novela inglesa, no sé, pero no me acuerdo. Pero la cuestión es esto de la transformación de cada uno en relación a lo sexual, y digamos, y cómo esto te puede transformar. En la novela misma, esta cuestión de que en el encuentro, en el matrimonio, que uno podría decir, cómo por el paso del tiempo se puede ir cristalizando, cómo se puede transformar esto, justamente cuando se rompe esta cuestión de la idea que uno tiene del otro, respecto de quién es el otro, digamos, y se permite que el amor y el deseo no sean lo mismo, donde se pueda permitir también ese deseo que no siempre se corresponde con la moral social. Tiene además una idea muy fuerte, me parece que es que ella después resignifica ese acto como un acto de valentía, y eso lo enamora mucho a él, ¿no? Lucrecia, quería preguntar, gracias
gracias, Diego, por el comentario. Aunque perdimos el apellido en el... Sí. Sí. Lucre, vos subrayaste mucho en la semana anterior que te daba mucha risa. Me daba mucha risa la primera parte, primero porque transmite mucha alegría. La profunda alegría de ellos y el encuentro con la risa, también como parte del amor. A mí me daba mucha risa, digamos, porque yo pensaba que a ese azar, en ese azar también, de ese azar participa esa cosa medio extraviada de Mercedes, donde no sabía bien dónde se estaba metiendo, y que ella pensaba que iba a entregarse una escena de martirio para probar su amor a Dios, y de repente se encuentra con una escena sexual en donde dos le empiezan a besar, le empiezan a acariciar, y ella esperaba sufrimiento, y está como desconcertada. Entonces eso me pareció maravilloso, me daba mucha risa, cómo él también trataba de preguntarle, yo pensaba en la pubertad, ¿no? Que ella no había tenido, y cómo su cuerpo empieza a tener volumen no con el hecho acontecido, no con la violación, sino con la cuestión de la pregunta de Joaquín, orientándola hacia dónde tiene que estar su atención, ¿no? Como, bueno, ¿viste el tamaño y no te dieron ganas de chuparlo? ¿Y no te dieron ganas de morderlo? ¿Y no te dieron ganas de agarrarlo? Y ella sigue desconcertada, como sin saber bien, le inventa alguna respuesta, ¿no? Eso me pareció, a mí me divirtió muchísimo. Toda esa historia, todo el principio me pareció, es una mezcla, sí, me divirtió mucho, pero es una novela erótica, sí. A mí me dio mucha risa el tema del único calcetín que él tenía, que en un momento, en una de las escenas, en vez de que le quedaban dos calcetines, le quedaba uno solo. No, hay cosas muy buenas, como cuando ellas dos hablan de cómo van a cumplir la fantasía de Mercedes, como si estuvieran planeando un viaje a Europa. Entonces están las dos ahí charlando, y el otro observando, pero desde una felicidad. Por eso decía, qué fuerte esa idea del amor, en donde se entregan sin que haya alguien que posea, ¿no? En donde él está supuestamente excluido, pero está incluido en la escena. Sí. Hay algo para mí que... Dale. Que en todas las maneras de ser tratada la sexualidad en esta novela, que podrían haber sido muy oscuras, porque en definitiva hay casi una violación, hay un castigo vinculado, y sin embargo todo el tiempo es algo luminoso, digamos, no hay oscuridad en el tratamiento de la sexualidad en la novela, siempre es desde su lado más luminoso. Sí, de descubrimiento, ¿no? El descubrimiento del cuerpo. Yo pensaba en dos tipos de perversiones, ¿no? La perversión estructural de estos hermanos siniestros, que después, como vos dijiste, se van transformando y descubren la otra sexualidad, la polimorfa, ¿no? La perversa polimorfa, que es, bueno, el cuerpo puede gozar por distintos lugares. Y eso, como vos dijiste, ilumina el cuerpo, ilumina la existencia también, ¿no? Porque yo pensaba también qué idea tan fuerte el amor que toca la muerte, o sea, es un amor que da vida, pero toca la muerte, porque es que te enamorás de una persona mortal, ¿no? Te enamorás de una persona. Entonces eso tan fuerte que sucede en la novela, por la sexualidad, como vos decís, algo que podría ser absolutamente oscuro, y es de descubrimiento. Sí, a mí me dio risa porque les cuento a los que no la leyeron que hay una escena sexual, todo, qué sé yo, y todos descubren que a él se le había quedado un calcetín puesto, ¿no? Que no era por el frío ni por nada, que quedó ese calcetín puesto. Y a partir de él asocia con el orden que tenía su ropa hasta el momento. Pero hay algo muy particular que le pasa, porque tenía todas las remeras, todas las camisas, todas las cosas, pero no era al modo de los obsesivos que se angustiaban si se desordenaba.
él lo tenía así porque, no sé, ¿no? Esa naturalidad con la que había vivido todo, también se le expresaba en cómo organizaba su ropa, ¿no? Y eso hubiera sido imposible que él, después de un hecho sexual, se encontrara con un solo calcetín. Y ese calcetín le salvó la vida del orden de la ropa, ¿no? Sí, se liberó de eso, revoleaba las prendas. Sí, revoleaba los pullovers, las cosas. La alegría de descubrir distintos goces, ¿no? Sí, de la posibilidad de ser otro, que me parece que es lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? Es posible ser otro. Y uno lo puede sostener teóricamente y escribirlo, pero me parece que así leído es que es posible un cambio de posición subjetiva que no es simplemente algo simple, sino que implica toda la manera de ver la vida. Ahí habría algo también, yo me quedé muy enganchada con lo que María planteaba, que uno podría decir, bueno, uno puede tomar el fraude de distintas formas, ¿no? Porque ahí hay varios, digamos, está el trasfondo del fraude, de la década infame, pero también hay algo del fraude que se produce en la escena erótica, digamos, ahí donde se esperaba sufrimiento y castigo, qué sé yo qué, aparece otra versión, que uno puede decir, los hermanos podrían decir, esto es un fraude, yo esperaba verla humillada, esperaba verlo humillado a él, ¿no? Hay algo ahí también de que seguramente no ha sido algo voluntario de Enrique en este punto, pero se me ocurría como con cierta proximidad, digamos, ¿no? Un fraude puede servir para una cosa o hay algo del fraude que forma parte de la transformación también, ¿no? Incluso los siniestros se ocupan mucho de que ella goce. Sí. Eso es una cuestión Claro, bastante eso lo saca mucho, eso lo saca un poco de la versión siniestra, ¿no? Ahí voy. De tentarla, claro. Porque la humillación estaba también ahí, ¿no? De tentarla, sacarla un poco, de hacerle entrar en conflicto con sus principios. Eso sí, es muy impactante. Y ahí es donde digo, ella les hace un fraude. Sí, me esperaban, no estoy en otro lugar. El desconcierto es de todos. Sí, sí. Es muy bueno esta charla, ya me pasaba de antes, ¿no? Como de ver la novela de afuera, ¿no? Por ejemplo, me pasó cuando leía a Ingrid las primeras páginas que pensé, che, qué bien escrito que está. Que en general es una frase que nunca me hubiera animado a decir antes de ese momento, ¿no? Y lo que trae Lucrecia me hace recordar muchísimo a los personajes de Almudena Grandes, ¿no? Esos personajes que muchos de nosotros amamos, ¿no? Como la José Pérez, ¿no? Que amaba, no, Sánchez, que amaba, sí, bueno, y Lulú, ¿no? Lulú tiene una última frase que dice que Lulú había vivido tantas vidas que ya no tenía edad, ¿no? Y a mí me parece que un psicoanálisis permite no tener edad. Como cuando uno piensa, bueno, si se sale de las repeticiones, ¿no? ¿Quién es el niño? ¿Quién es el puber? ¿Quién es el viejo? No se sabe, porque se cuestiona mucho la imagen de cada uno, de sí mismo.
bueno, intentaba hacer eso una idea no escrita teóricamente, ¿no? Eso que decís, Enrique, sería, uno podría pensar que uno comienza el análisis siendo viejo y termina siendo joven. O nada, ni joven ni viejo, ¿no? Bueno, como decía Pío Baroja, la vejez, a los 92 años seguía escribiendo 12 horas por día, pero le preguntaron qué era la vejez y él dijo, pura falta de curiosidad. Y eso sí le puede suceder a alguien siendo muy joven, ¿no? Muy joven cronológicamente, digo. De todas maneras, para ser otro y para no tener edad, nada mejor que ser actor. Les recomiendo. Sí, seguro, 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 seguro. Sabes que en una vez, cuando vos hiciste en la biblioteca donde Borges trabajó, que hiciste que espera, La ¿cuál biblioteca de era? Babel. La biblioteca de Babel. Cuando yo entré, Ingrid hacía de una empleada de la biblioteca. Cuando yo entré, y ya la conocí hace años, ¿no? Cuando la vi dije, ¡oh, mira qué empleada tan vieja y fea pusieron! Y era Ingrid, ¿no? Entonces eso a mí me hace pensar en una actriz. Ni siquiera los amigos más cercanos la reconocen cuando es otra. Sí. Bueno, también es bueno ser analista en el sentido de ser alguien distinto para cada paciente, hacerle el personaje, ¿no? No tenés tanta libertad, pero también hay un texto que te obliga, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si hay alguien que quiera decir algo más. Yo quería comentar algo. Bueno, es un poco repetitivo respecto de esta última parte, justamente a raíz de lo que vos, Enrique, dijiste, como que el análisis te permitía ser otro, inmediatamente pensé, también el teatro te permite hacer, también la actuación, el teatro. Y bueno, Ingrid lo retomó, y es cierto, yo hace unos años empecé a hacer teatro, porque creo que para empezar y para descubrir no hay edad, y realmente el goce que produce el poder ser otro a través del personaje, el crear un personaje, el dejar que el personaje actúe. En realidad hay un momento donde uno siente que está actuando el personaje, ¿no? Es decir, que ya dejas de ser vos, hablás como el personaje, te movés como el personaje. Esto fue una experiencia del año pasado, que duró todo el año haciendo teatro en forma virtual, que todavía seguimos así, y cada uno creó su propio personaje. Realmente creo que el teatro tiene un valor, digamos, por lo menos para mí, en cuanto a esta posibilidad de ser otro y de jugar con ese otro. Una cosa que muy lúdica y que me retrotrae a cosas de la infancia, ¿no? Esto de vestirse, de cambiarse, de maquillarse, de ser, de tener otro sexo. Todo esto me parece que el teatro es una actividad riquísima, ¿no? Nada, quería aportar eso como una experiencia personal referida a la actuación, por supuesto muy humilde y desde un taller de actuación al cual participo desde hace, no sé, 7, 8 años, o un poquito menos, pero descubrir que, bueno, que eso que yo hacía cuando era niña,
de agarrar el enchufe de la enceradora de la casa, que era un cable negro grueso, y subirme arriba de la cama y mirarme en el espejo y cantar, teniendo el cable del micrófono, ¿no? Como hacían en la televisión, cuando recién empezaba la televisión, y que uno imitaba, ¿no? A los, que todo eso es posible, hacerlo, y jugarlo, y recrearlo, inventarlo, y yo qué sé, produce mucho placer realmente. Y que todos están Pero más a tiempo. más allá de cuando empezaste, yo a Graciela la conozco desde que teníamos 18 años. No, me parece que la actriz... Yo tenía menos, Enrique. A los Bueno, 18 menos. ya estaba en la facultad. Bueno, teníamos... Exactamente 16. Bueno, recién ponele que cumplidos. yo 17, pero yo debo decir que había una vocación ya existente en esa época, ¿no? Seguro. Te he visto trepando montañas altas, con borceguíes, disfrazada de escaladora. Así que, bueno, lo digo porque también cuando uno analiza esta posibilidad que tuvieron ellos de ser otros, viene con antecedentes, ¿no? Él tenía menos, porque parece que tenía electroencefalograma plano previo, digamos, pero ella venía con... Como embrujado, me impactó eso. Me sentí embrujado. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos de distintas maneras, y reencontrarme con gente como Graciela, de hace 40 años, 50, qué sé yo, no sé, fue muy fuerte. Ya Bueno, me comunicaré con vos para la compra del libro, porque por supuesto quiero leerlo ahora, después de todo lo que escuché. Me encantaría tenerlo hoy. Pero bueno, ya me comunico mañana o pasado. Mañana, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, gracias a vos. Muchas gracias. Yo saludo para todos. Besos. Gracias. Ahora. Gracias. Qué momento. Muy linda, muy linda, muy linda. Gracias, Millán. Un placer. Muchas gracias. Gracias, María, gracias, Quique, y gracias, Lucrecia y Ingrid también. Un placer. Sí, lo mismo. Muchísimas Gracias, Lucre, María e Ingrid. Muchas gracias. Sí, gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Besos. Bueno, vamos, entonces, ¿la cortamos? Bueno, si no queda más remedio. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Bueno, un beso grande a todos. Vamos a comer algo. Chao. Chao.